Hola a todos. Hoy vamos a hablar de cómo cambian las profesiones, ¿no? A veces ni nos damos cuenta, pero se adaptan, se transforman, y hoy nos vamos a meter de lleno en una transformación bien interesante, la de los abogados en la Ciudad de México, pero a finales del siglo XIX, pleno Porfiriato. Una época, bueno, de muchísimos cambios económicos, políticos, un torbellino. Y para entender esto, nos basamos en un artículo académico que justamente analiza cómo evolucionó la abogacía. Se enfoca mucho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y en dos abogados que fueron como emblemáticos: Manuel Calero y Jorge Vera Estañol. La idea es ver cómo nació el abogado moderno en ese México que se estaba reinventando. Claro. Y para entender al moderno, primero hay que ver cómo era el abogado, digamos, tradicional de esa época. Tenía raíces muy coloniales, ¿sabes? Se hablaba de linajes, o sea, familias enteras de abogados. Ah, como que se heredaba la profesión. Exacto. Y las redes eran, fundamentales. Los contactos familiares, los sociales, matrimonios estratégicos, por ejemplo, o pertenecer a grupos como el Ilustre Colegio de Abogados. Eso te daba un estatus, conexiones, y era muy común que el despacho pues estuviera en la misma casa del abogado. ¡Qué interesante! ¿Y qué más? ¿Solo defendían clientes? No, muchos tenían doble rol. Representaban a particulares y al mismo tiempo ocupaban cargos públicos. Era una mezcla ahí. Suena a un mundo bastante, cerrado, ¿no? Con sus propias reglas. Sí, tenía sus barreras, pero lo que realmente vino a sacudir todo eso fue el porfiriato. El régimen le metió acelerador a la modernización económica. La industria, la inversión extranjera que llegó a raudales, el comercio internacional, la banca que se consolidaba. Y toda esa actividad económica nueva, me imagino que necesitaba otro tipo de asesoría legal, ¿o no? Justo, esa fue la clave. Esa presión económica fue el motor del cambio. Ahí es donde surge la necesidad de este abogado moderno. Ya no bastaba saber un poco de todo, hacía falta especializarse. Sobre todo, fíjate, en derecho mercantil. Claro, para todos esos contratos, las concesiones, las empresas extranjeras. Exactamente, para manejar esas transacciones que eran mucho más complejas, las relaciones internacionales. El abogado empieza a verse diferente como un agente económico, alguien que facilitaba los negocios, indispensable. Y con eso, pues, aparece el despacho profesional ya separado de la casa, enfocado en los negocios, en lo capitalista. O sea, ya más como una oficina moderna. Sí. Y este nuevo perfil, bueno, ya se venía cocinando desde la educación, ¿eh? Figuras como Gavino Barreda ya lo impulsaban desde antes. Y aquí es donde entra con todo la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la famosa ENJ. Se fundó en 1867, ¿verdad? Entiendo que no era solo una escuela para sacar abogados, era algo más estratégico. Totalmente. El objetivo era clarísimo: formar a la élite que necesitaba el proyecto liberal, el proyecto modernizador de Díaz. Empezó en el exconvento de la Encarnación, un lugar con mucha historia, pero luego se mudó a un edificio moderno, como para marcar esa ruptura con el pasado, ¿no? Un símbolo. Tiene sentido. ¿Y quiénes daban clases ahí? Pues figuras muy importantes. Gente como Jacinto Pallares. Y lo interesante es que no solo eran académicos. Eran personajes públicos, metidos en la política, en los negocios. Creaban un puente súper importante entre la teoría y la práctica. La academia y el poder. O sea, ¿aprendían de los que estaban moviendo los hilos? Exacto. Y los alumnos, bueno, había más diversidad de lo que uno pensaría. Venían de distintas partes del país. Había becarios, gente de clase media, incluso de origen más popular. Y claro, por ahí pasaron nombres que luego serían clave: Limantur, Macedo. Ajá. Y aquí viene un dato que a mí me sorprendió mucho. María Asunción Sandoval se tituló ahí en 1898. La primera mujer abogada titulada en todo México. ¡Qué bárbara! Un hito, sin duda. Una pionera total en un ambiente abrumadoramente masculino. Y para ver cómo funcionaba este nuevo perfil en la vida real, los casos de Manuel Calero y Jorge Vera Estañol son perfectos. Los dos egresaron de la ENJ. Los dos especialistas en derecho mercantil. El perfil exacto que se necesitaba. Justo. Pero venían de lugares distintos. Calero, por ejemplo, sí venía de familia de abogados. Tenía conexiones.
Era sobrino de Justo Sierra, nada menos, y sobrino nieto de Luis Méndez. Usó esas redes, claro. El camino de linaje, digamos. Sí. Y Vera Estañol, en cambio, él venía de clase media. Su papá era tipógrafo. Él subió por mérito propio, por ser buen estudiante, fue becario. Y se conectó, eso sí, de forma estratégica. Se casó con las hijas de un abogado ya muy reconocido, Nicolás Pizarro Suárez. O sea, el camino del mérito, del esfuerzo personal, pero también sabiendo moverse. Exacto. Y lo fascinante es ver cómo ambos caminos, el de la herencia y el del mérito, podían llevar al mismo lugar, a este nuevo modelo de abogado. ¿Y qué hicieron juntos? Fundaron un despacho y representaban a las grandes compañías extranjeras, ferrocarrileras, mineras, los motores económicos del Porfiriato. Eran el ejemplo perfecto de este nuevo abogado, súper especializado, conectado internacionalmente, metido hasta la cocina en la economía y, muchas veces, en la política de la época. Entonces, resumiendo un poco, lo que estamos viendo es una profesión que tuvo que, reinventarse a la fuerza. No tanto por nuevas leyes, sino por el empuje brutal de la economía, de la modernización. Sí, se creó este modelo de abogado empresario casi, una figura clave, para que el proyecto porfiriano funcionara y para que México se insertara en el mundo. Y esto, nos deja pensando, ¿no? Si a finales del siglo XIX vimos esa transición hacia un abogado tan especializado, tan pegado al poder económico y político, ¿qué ecos de eso vemos hoy? ¿Qué tensiones siguen existiendo en la abogacía mexicana? Pienso en su función social, en a quién sirve realmente, en esa relación a veces complicada entre los grandes intereses económicos y el acceso a la justicia para todos. Sí. Una pregunta muy importante sobre cómo una profesión evoluciona y cuál es su verdadero lugar en la sociedad. Buena reflexión para cerrar.